buenos días a todos, hermanos y hermanas. Hoy en esta celebración litúrgica del Corpus Christi es una fecha o una celebración muy bonita en la que vamos a reflexionar un poco sobre lo que significa para nosotros este hecho que Jesús se vaya físicamente, pero se queda sacramentalmente con nosotros. Hoy, por lo tanto, celebramos la festividad del Corpus Christi. Se dice que el amor a Dios y a los demás es un don maravilloso del Espíritu Santo, pues nace en el Espíritu y envuelve al alma y al cuerpo. San Pablo nos dice esto en el himno de la caridad: todo lo soporta. Con el amor a Dios o caridad, nada tenemos que temer y nos motiva a vivir. San Juan da una definición auténtica de esta esencia divina. Dios es amor. Nosotros, a su imagen y semejanza, también somos amor, o tenemos que ser amor. El amor nos une y es el signo de esta unidad. Lo tenemos y lo vemos en la Eucaristía. Fernando Rielo, fundador de los Misioneros y Misioneras Sidente, nos lo expresa con las siguientes palabras: la Eucaristía es el vínculo o el arra que nos une a todos entre sí y con Cristo. La palabra Eucaristía, todos sabemos que significa literalmente acción de gracias. Nos deja en un estado de agradecimiento, es decir, cada Eucaristía que celebramos quedamos en un estado de agradecimiento, de tal modo que en este estado es difícil pensar mal de nadie y menos desearle ninguna cosa desagradable a los demás. Como afirma el Papa Francisco, la Eucaristía es el sacramento de la unidad. Quien la recibe se convierte necesariamente en artífice de unidad porque nace en él, en su ADN espiritual, la construcción de la unidad. Que este pan de unidad nos sane de la ambición, de estar por encima de los demás, de la voracidad, de acaparar para sí mismo, de fomentar discordias y diseminar críticas que suscite la alegría siempre de amarnos sin rivalidad, sin envidias y chismorreos o calumniadores. El agradecimiento, fruto de la unidad, nos deja entonces en un estado de paz y de alegría. La Eucaristía, por tanto, es el centro sacramental de todo el quehacer eclesial. Por consiguiente, el católico no se puede dispensar de recibir la Eucaristía solamente cuando en su reflexión llegue a la conclusión que solo ese día va a recibirla. Todo lo contrario, no puede pues hacerlo, siempre tendría que hacerlo, y de no hacerlo, en esa conclusión que él llega a hacer y que lo hemos oído muchas veces, eso tiene un nombre, es una aberración. La Eucaristía para el cristiano es el alimento que debe recibir, y no solo en las fiestas preceptivas, como son las fiestas de guardar o los domingos. Debe ser una práctica diaria a ser posible. ¿Por qué debe hacerlo? Su falta de práctica y cuidado puede caer en una falta de estimación de lo que es la Eucaristía, llegando a enfriarse de tal manera que su conducta pueda luego manifestarse de una manera rígida, sin sabor, sin alegría, y todo por no valorar la Eucaristía en su plenitud, como nos dice Cristo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tendrá vida en mí. La Eucaristía, esa manera de antídoto
como nos lo recuerdan los santos, pues impide que las tentaciones que se nos presenten no caigamos en ellas, por cuanto la Eucaristía tiene, como nos dice Cristo, el que come su cuerpo y su sangre tendrá vida en él y no morirá jamás. Por lo tanto, tiene este carácter de la resurrección. Y es por ello que la Eucaristía y la penitencia nos revisten y nos impiden que caigamos en la tentación. Pues la Eucaristía es oración, es el amor pleno. No solo cuando recibimos la Eucaristía recibimos a Cristo, recibimos también al Padre y al Espíritu Santo. La Eucaristía debe ser para todo cristiano bautizado en donde son ahogadas todas nuestras pasiones, pensamientos inútiles, obsesivos e inmorales y todos aquellos vicios y patologías que padecemos. La Eucaristía tiene el carácter, como hemos dicho, de la resurrección, pues la Eucaristía es nacer a la vida de la Iglesia. La Eucaristía es comunión y como tal sacramento de unidad y como tal la Eucaristía es amor. El amor es vinculante, no aleja a las personas, no es prejuicioso, no divide, es educado, es generoso, es noble, no enjuicia, no es envidioso, es alegre, no se siente víctima, siempre tiene una palabra amable, busca siempre cubrir los defectos de los demás. El que no vive el amor, vive el egoísmo. Y todo lo que hemos dicho de estas propiedades, de estas virtudes, de lo que produce el amor, el egoísmo produce lo contrario. Algunas personas, incluso creyentes, se abandonan a pensamientos de rechazo, de abandono, de desilusión, de amargura, de violencia y de rencor. La Eucaristía es prueba de cómo Cristo nos busca hasta el agotamiento, como sucedió en el pozo de Sicar con la samaritana. Con frecuencia vamos a la Eucaristía con roturas en el corazón, con extravíos, pero si tenemos hambre y deseo de estar con Cristo, que es la vida, Él nos devuelve el sentido de vivir, nos lo da todo, pues es alimento que nos sana incluso en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Así nos lo enseña también nuestro fundador Fernando Rielo, de los Misioneros Sidentes, cuando Cristo revela que la Eucaristía es pan de vida. No restringe, por lo tanto, esta vida solo a la del Espíritu, sino a una vida íntegra, es decir, a una vida verdaderamente humana. Si hay un sacramento verdaderamente medicinal, podríamos decir que es la Eucaristía. Este sacramento está dado para el desarrollo de todos los valores genéticos propios de la vida humana. Su misión es correctora, corrige lo patológico. Esta corrección es por vía de una transformación misteriosa, que es la gracia, que abre al ser humano a una integridad sin la cual no podría superar lo exiguo que es frente a lo celeste. Cristo entonces entrega su cuerpo y derrama la sangre por cada uno de nosotros. En la Eucaristía nos busca como la viuda que pierde un dracma y lo busca casi hasta la locura para encontrarlo. Cristo es siempre el primero en buscarnos cuando nos extraviamos, por ejemplo, con el gesto desagradable, porque las cosas no suceden como queremos o como pensamos. Él se encuentra en el tabernáculo, en el altar, para ser comido y bebido. Nadie nos busca como Él, con la pasión al borde, diríamos así, en muchos momentos de la locura. Tarde o temprano descubrimos que solo Él nos busca. Sin pedirnos nada cambia, y si en algún momento nos pide algo en la Eucaristía,
Lo mismo que le dijo a San Pedro: ¿me amas de verdad? ¿Me amas? La caridad es buscar almas extraviadas que descubran que Cristo les ama hasta llegar a la locura de la cruz. Estas almas descubrirán que Cristo está enamoradísimo de cada una de ellas. Nuestro corazón, por lo tanto, está inquieto hasta que descanse en Dios, como nos sentenciaba San Agustín. El sacerdote, en la Santa Misa, antes de la comunión, repite las palabras: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Pero esta palabra no solo me sana y me salva, sino que me santifica. Es una palabra que no tiene límites, es capaz de transformarme, de sanarme en este momento. ¿Lo creo de verdad? Es decir, cuando recibimos la Eucaristía, no es simplemente una sensación, es mucho más que una sensación. Produce en nosotros ese cambio. Por eso decimos, el sacramento produce aquello que significa. Viene a sanarnos. Él solo espera que lo acojamos en nuestro corazón. Para ello necesitamos el calor, la temperatura de nuestro corazón. Todos sabemos que el capullo de una rosa no se abre en el frío invierno, sino en la templada primavera. El camino de la Eucaristía es increíblemente maravilloso. Señala así el Papa Francisco que la Eucaristía es el sacramento de la comunión, que nos hace salir del individualismo para vivir juntos el seguimiento, la fe en Él. Entonces todos deberíamos preguntarnos ante el Señor: ¿cómo vivo yo la Eucaristía? ¿La vivo de modo anónimo o cómo en ese momento vivo verdaderamente esta comunión con el Señor? Pero no solamente con Él, sino también con todos los hermanos y las hermanas que comparten esta misma mesa. Y también podríamos decir cómo vivimos nosotros nuestras celebraciones eucarísticas. En la Santa Misa, las palabras que escuchamos en el Evangelio nos arrancan de nuestras preocupaciones y tristezas, pero sobre todo nos transforman. Es Cristo que nos acompaña y a imagen de los discípulos de Emaús, nuestro corazón arde de amor por Él. Son tan íntimas sus palabras, tan cercanas, que casi no nos da tiempo a reflexionar. Los salmos, los profetas o los evangelios, todo tienen como finalidad hacernos presente a Cristo y hacer arder nuestros corazones. ¿Cuál es el motivo por el que escuchamos las palabras de Cristo y no intentamos vivirlas? La mayoría de nosotros las hemos oído muchas veces y rara vez nos llaman la atención y no nos impresionan. Las escuchamos como si fueran viejas historias conocidas, ya se trate de la lectura del Evangelio o de la homilía. La palabra así pierde su carácter sacramental. Muchas veces pensamos en la palabra como una exhortación a salir de nosotros mismos y no nos fijamos en su capacidad de cambiarnos. Por eso necesitamos la Eucaristía, sabiendo que ésta nos une a Cristo. La grandeza que tiene la Eucaristía nos enseña también Fernando Riego. Está en que ella une nuestra naturaleza humana a la de Cristo, fundiéndose así en una especie de única naturaleza mística. Es entonces cuando recibimos la gracia para crecer en abnegación de nosotros mismos, dejando que sea Él quien nos afirme, quien nos otorgue la vida. Es por eso que la vida eterna será la confirmación absoluta de una filiación divina
que ha pasado por un proceso sufriente. La Eucaristía, por último, hermanos, nos convierte en otro Cristo, Altus Christis o Altus Christus, cuando soportamos nuestras miserias y flaquezas, cuando aceptamos que estamos con Él en la cruz, que yacemos con Él en el sepulcro y con Él también resucitaremos, pero sobre todo cuando nos identifiquemos con Él en la obediencia hasta la muerte. Amén. Bien, con estas palabras, hermanos, que son palabras ciertamente movidas desde el corazón, y que este Evangelio que acabamos de escuchar, esas palabras de Cristo, sean en nosotros una realidad cada vez que recibimos su cuerpo y su sangre, que seamos otros Cristos, y esos otros Cristos es lo que está esperando este mundo en el que la vida a veces en muchos no tiene sentido y Cristo la da, dando su vida por cada uno de nosotros. Que así sea.